¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias al Consejo por la invitación, al doctor Rafael Paz. Entonces vamos a hablar de fibrocartílago triangular y lesiones asociadas de muñeca. Vamos a hablar de su anatomía, biomecánica, mecanismos de lesión, diagnóstico por imagen y clasificación de lesiones, también de las bases del tratamiento. Es una estructura que se encuentra en la porción cubital de la muñeca. Está conformado por elementos tanto cartilaginosos como ligamentarios y tiene una función de estabilizador. Palmer en 1989 hizo una descripción más detallada de la anatomía, en donde se describió que tiene disco articular, tiene los ligamentos radiocubital dorsal y volar, un menisco homólogo, un ligamento colateral ulnar y también presenta la vaina del extensor carpio ulnaris. Ahorita los vamos a desglosar más detalladamente. Posteriormente se vio que también existe el ligamento cúbito semilunar y cúbito piramidal. Aquí en este esquema estamos viendo el fibrocartílago, el disco propio y los ligamentos radiocubital dorsal y volar. Ahorita los vamos a ver con un poquito más de detalle. Entonces comenzamos con la primera estructura, que es el disco propio, o también conocido como disco articular. Histológicamente está formado por fibrocartílago. Esto es muy importante, 80% de esta estructura es avascular, sobre todo lo vamos a ver en las lesiones. Se va a originar de la cavidad sigmoidea del radio y de ahí va a partir hacia la porción cubital y se va a bifurcar. Aquí tenemos el corte histológico y tenemos una resonancia magnética ponderada en ecogradiente T2 y aquí vemos cómo parte de la cavidad sigmoidea de este margen va hacia cúbito y aquí se va a bifurcar teniendo dos inserciones, una foveal hacia la fovea del cúbito y una estiloidea. También se les conoce como lámina proximal y lámina distal. Como segundo elemento tenemos los ligamentos radiocubitales dorsal y volar. Estos van a tener históricamente fibras longitudinales de colágena, están bien vascularizados, poseen terminales nerviosas. Y bueno, estos se van a originar de los márgenes dorsal y volar de la cavidad sigmoidea del radio y de ahí van a pasar hacia la base del estiloides y hacia su ápex. Aquí lo vemos en la resonancia magnética, cavidad sigmoidea, y aquí cómo se dirige hacia la estiloides. Como tercer elemento tenemos el ligamento subcruentum. Este es un espacio de tejido conectivo denso que se encuentra bien vascularizado y que se va a encontrar entre estas dos láminas que mencionamos, la lámina proximal y distal, o la lámina foveal y la lámina estiloidea. Vean, es este pequeño espacio hiperintenso. Y lo más importante de este espacio, de este tejido, es que no debemos de confundirlo con lesión. Recordar que está una bifurcación y que ese espacio hay tejido conectivo y que lo podemos ver hiperintenso en secuencias sensibles al líquido. Menisco homólogo. Esta es una estructura que se forma de tejido conectivo membranoso, también se considera un repliegue sinovial membranoso, tiene una morfología triangular, está bien vascularizado y posee terminaciones nerviosas. Se va a originar del ápex de la estiloides cubital y se va a dirigir hacia la región dorsal del piramidal. Como quinto elemento tenemos los ligamentos cúbito piramidal y cúbito semilunar y cúbito piramidal. Estos van a estar conformados de fibras de colágena con orientación paralela, tienen una buena vascularidad de tipo fascicular. Y bueno, aquí tenemos en estas imágenes de coronales en T2 Dixon, donde tenemos cómo se origina de aquí del disco propio, y de ahí uno de ellos va hacia el semilunar y el otro va hacia el piramidal. Como sexto elemento tenemos la vaina del extensor carpio ulnaris. Este va a estar conformado por fibras de colágeno paralelas, tiene una vascularidad cerca de sus inserciones y sus inserciones van a ser el ápex del estiloides y algunos difieren, algunos artículos dicen que se inserta en la región dorsal del piramidal, otros dicen que va hasta la base del quinto metacarpiano. Todos este tipo de estudios, si revisan en la literatura este artículo de Van der Post, enumera una serie de artículos que hacen la diferenciación de sus elementos de forma histológica, porque macroscópicamente pues, es difícil diferenciarlo, pero todo este tipo de elementos
se diferencian principalmente de forma microscópica. Como séptimo elemento tenemos el ligamento colateral lunar, que este se considera un engrosamiento de la cápsula de la muñeca en su región cubital, y esta estructura no presenta vascularidad. Aquí en la imagen coronal en T2 con saturación grasa vemos cómo es esta pequeña banda que va también desde el estiloides cubital hasta el hueso piramidal en su región dorsal. En cuanto a la biomecánica de esta estructura, se dice que es un amortiguador de impactos. Como ya vimos, tiene elementos fibrocartilaginosos que absorben los impactos, sobre todo aquellos que van hacia el semilunar y hacia el piramidal. Esta sería una función, digamos, superficial, pero la verdadera función de este complejo es un estabilizador, el principal estabilizador de la articulación radiocubital distal y también un estabilizador del carpo. Entonces, esta estructura va a transmitir el 20% de la carga axial de la articulación cúbito-carpal, como ya dijimos, sobre todo aquella carga axial que va hacia el semilunar y hacia el piramidal, y sobre todo cuando hacemos desviación cubital. Distribuye el estrés mecánico en las regiones proximales del semilunar y del piramidal. Y como ya dijimos, la estabilidad de la articulación radiocubital distal de forma intrínseca, es decir, en el sitio, va a ser principalmente dado por el fibrocartílago triangular. Ya de manera extrínseca van a contribuir la vaina del extensor carpio ulnaris, las fibras distales de la membrana interósea, y de forma dinámica tenemos al pronador cuadrado. Estos van a ser los principales estabilizadores. ¿Qué va a pasar cuando hacemos pronación? Cuando estamos en pronación, la esteroides cubital se va a dirigir hacia volar. Entonces aquí se va a tensar el ligamento radiocubital dorsal y el otro vamos a tener elongado. Cuando hacemos supinación, por el contrario, la esteroides va hacia dorsal y aquí quien se va a tensar es el ligamento radiocubital volar. Un concepto que tenemos que tener muy en mente y es muy importante es la varianza cubital. Esta va a ser la relación que existe entre las superficies articulares del cúbito y del radio. Ya que el promedio de carga, que es transmitida desde el cúbito hasta el carpo, va a variar con respecto a esta distancia. Cuando tenemos la variante cubitus plus, es decir, cuando la superficie articular del cúbito está más allá de la superficie articular del radio, el fibrocartílago triangular va a estar adelgazado. Vean, aquí este espacio se reduce, por lo tanto se reduce la amplitud del disco articular y aquí la carga pues es mayor, ¿no? Los impactos, la carga axial que va desde el cúbito hacia el carpo se incrementa. En cambio, en la variante cubitus minus, la superficie articular del cúbito se encuentra proximal a la del radio y aquí pues el fibrocartílago triangular puede tener mayor grosor. Las cargas axiales van a ser menores, ya que el impacto entre el cúbito, el piramidal y el semilunar va a ser menor. ¿Cómo se distribuye en la población esta varianza? El 23% va a ser negativa, el 51% va a tener una varianza neutra y un 26% va a tener una varianza positiva. Recordad también que la varianza cubital positiva pues va a estar relacionada también con el síndrome de impacto, en donde puede haber lesión por contacto óseo entre el estiloides y el piramidal. Y ahora vamos a pasar a los mecanismos de lesión. El tipo 1 va a ser los mecanismos traumáticos. Se va a dar generalmente por una fuerza aplicada en pronación-extensión en la carga axial de la muñeca. Lo más frecuente es una caída con la muñeca extendida. Las lesiones son más comunes en pacientes con varianza cubital positiva o neutra, cuando existe un trauma asociado, sobre todo fracturas de radio distal, como la de Colts, es la más clásica, en pacientes que practican golf, tenis, artes marciales y béisbol, y en trabajadores de la construcción, sobre todo se ha visto relacionado con pacientes que utilizan rotomartillos. Las tipo 2 van a ser las degenerativas, van a estar relacionadas con varianza cubital positiva y con el síndrome de impactación cúbito-carpal que ya mencionábamos. En cuanto a la sintomatología,
Va a haber un dolor en la región cubital y sensación de chasquido. Es muy característico que los pacientes refieren dolor al abrir puertas o al abrir recipientes. Y también se despierta mucho el dolor cuando hace el paciente una desviación hacia cubital. Por imagen, vamos a comenzar con una evaluación por radiología convencional. Entonces, lo que podemos nosotros comenzar en la evaluación es hacer una medición de cuánto es desde la base hasta el ápex de la estiloides. Normalmente debe de medir menos de 6 milímetros, ya tener una longitud de 6 milímetros o más ya es un factor de riesgo para un síndrome de impactación. Como tenemos en este caso de femenino de 67 años, en este caso la estiloides mide 6.7 milímetros. Y lo que mencionábamos de la varianza, ¿cómo lo vamos a medir o cómo lo vamos a reportar? Hay un método que es el método de Helberman, en donde vamos a trazar una línea paralela al eje del radio y dos líneas perpendiculares, una que contacta la superficie articular del radio y otra que contacta la superficie articular del cúbito. Y la distancia que existe entre ellas, esa es la distancia que nosotros vamos a reportar ya sea como varianza positiva o negativa. Aquí tenemos un caso, trazamos la línea que es paralela al eje del radio, posteriormente las perpendiculares, una en la superficie articular del radio, una en la superficie articular del cúbito, y medimos esa distancia entre ellas. Aquí fue de 3.4 milímetros, por lo tanto, esta es una varianza cubital negativa o cubitus minus de 3.4 milímetros. También por radiología convencional podemos medir la distancia radiocubital distal, en donde vamos a trazar una línea paralela a la cavidad sigmoidal del radio, una línea paralela a la superficie articular del cúbito, y la distancia entre ellas debe ser menor de 3 milímetros, según la literatura. Más de esta distancia, pues ya nos habla que existe una subluxación o luxación y que por lo tanto existe una lesión ya de los ligamentos radiocubital distal, dorsal y volar. Y bueno, ya cuando esto evoluciona, cuando existe un síndrome de impactación o por ejemplo este caso, ¿no? Que ya existe una separación, una luxación, una inestabilidad, se progresa, pues tenemos ya finalmente estos hallazgos, ¿no? Paciente femenino de 76 años, con disminución de los espacios articulares, radiocubital, aquí entre el radio y el semilunar, entre el cúbito y el semilunar, y finalmente entre el cúbito y el piramidal. Ya tenemos disminución abrupta del espacio articular, esclerosis, formación de quistes subcondrales y de osteofitos marginales, ya es una artrosis. Por ultrasonido, últimamente con el advenimiento de las ondas de mayor resolución, incluso ya de 22 MHz, han estado saliendo artículos de evaluación de primer contacto del fibrocartílago triangular. Cabe mencionar que pues, el estándar de oro para la evaluación imagenológica es la resonancia magnética, pero como en muchas áreas, los clínicos ya están haciendo muchos estudios, más que nosotros, los imagenólogos. Están saliendo artículos de los reumatólogos. Este artículo es de médicos rehabilitadores, en donde ellos nos proponen un protocolo de evaluación. Entonces, vamos a comenzar mencionando cómo vemos, de acuerdo a ese protocolo, las estructuras. Comenzamos con un corte longitudinal para darnos una idea más o menos de cómo están las estructuras. Tenemos como marcadores anatómicos el piramidal, el semilunar y el apófisis estiloides del cúbito. Por encima vamos a tener el extensor carpi ulnaris y posteriormente por debajo el ligamento colateral ulnar. En rojo tenemos el menisco homólogo, en verde tenemos el disco propio o disco articular con sus dos inserciones estiloideas, y en morado tenemos el ligamento cúbito piramidal. Entonces, este primer corte lo hacemos abordando, sobre todo teniendo como referencia el extensor carpi ulnaris. De ahí lo utilizamos como ventana, vemos hacia adentro y ya buscamos estas estructuras. Y bueno, los cortes axiales, si nosotros, por ejemplo, si yo hago un corte axial a este nivel, a nivel donde veo el disco propio, pues lo voy a ver en su eje axial, ¿no? A nivel del semilunar voy a ver principalmente el menisco homólogo y el ligamento cúbito piramidal, y ya finalmente si hago un corte a nivel del piramidal voy a ver principalmente el ligamento
parte del menisco y ya la inserción del ligamento cúbito piramidal. Aquí tenemos ese corte axial. Vean ya poniendo el transductor en donde correspondía un poquito por debajo del ápex de la estiloides cubital. En verde tenemos el disco articular propio en su plano axial. Lo que lo va a estar rodeando, como vemos en los esquemas, van a ser los ligamentos radiocubital dorsal y volar. Y ya en la parte más proximal al transductor vamos a tener el menisco homólogo y el ligamento colateral lunar. En el corte superior, ya a nivel, si recuerdan, a nivel del semilunar, teniendo como referencia anatómica al semilunar, ya lo principalmente que vamos a ver es el menisco homólogo y por debajo el ligamento cúbito piramidal. Van a ser las dos principales estructuras que vemos en este corte axial. Este corte es bastante importante porque lo vamos a hacer teniendo como referencia el margen ya distal del radio, el margen distal del cúbito. Vamos a hacer el transductor, lo tenemos de forma axial. Y ya que pasamos estos rebordes óseos, vamos a tratar de identificar estas estructuras que vamos a ver de manera hiperecogénica, que van a ser el ligamento, bueno, este es el ligamento radiocubital en su región dorsal. Entonces lo abordamos por la parte dorsal y subyacente va a estar el fibrocartílago triangular, el disco propio. Yo agrego una exploración de tipo dinámica, en donde hacemos ese corte que les menciono y aparte tratamos de hacer el signo de la tecla presionando la cabeza del cúbito. Entonces vemos si existe hipermovilidad de la articulación. Habitualmente ustedes hacen esta maniobra, habitualmente no hay mucho movimiento, pero en pacientes que sí están afectados o que tienen la inestabilidad, vean cómo se mueve el cúbito. Esta es la cabeza del cúbito, este es el radio y vemos cómo pelotea, cómo hace un clic, el signo de la tecla. Vamos a ver la clasificación de las lesiones. Clásicamente se ha utilizado la de Palmer de 1989, se sigue utilizando, es una buena clasificación ya que nos da el sitio de la lesión y como vimos sobre todo la importancia es la vascularidad para la reparación de las lesiones. Entonces va a haber principalmente dos tipos, las traumáticas y las degenerativas. Vamos a ir desglosando cada una de ellas. Primero las traumáticas, Palmer 1A, va a consistir en la perforación del disco articular. Vemos aquí en estas imágenes adquisiciones coronales en densidad de protones con y sin saturación grasa, en donde observamos la perforación central del disco articular. Aquí tenemos un caso por ultrasonido, en donde tenemos aquí, ahorita vamos a ver un ejemplo ya con colorcitos, pero este sería el disco propio. Esta zona hipoecoica es la perforación. Ahí la estamos midiendo, 1.7 milímetros. Hacemos el corte axial. Aquí tenemos el extensor carpionaris, este es el semilunar. Aquí se encuentra la perforación central. Y aquí ya esquematizado con colores, ¿no? Tenemos el extensor carpionaris por encima, el disco propio, la perforación. Este es un plano longitudinal. Estiloides cubital, semilunar y piramidal. Y aquí vemos cómo está la perforación. Y ya después hacemos el plano axial en este corte y vemos cómo la lesión se encuentra central a nivel del disco articular. Palmer 1B, aquí la lesión va a ir hacia las inserciones cubitales del disco propio. Vamos a ver un ejemplo, T2-MED. Vean, aquí está el disco articular. Vamos a volverlo a pasar. Disco articular y la porción cubital es la que se encuentra dañada. Esta es la lesión. Ahí está la lesión hacia el borde cubital. Un ejemplo por ultrasonido. Esta es una paciente femenina de 67 años, mordedura de perro.
Vemos, aquí estamos abordando de forma dorsal, tenemos como marcadores anatómicos extensor carpionaris, cúbito, radio, extensor digitorum, y vean cómo tenemos el engrosamiento de la sinovial, derrame articular, colocamos el Doppler poder, un importante aumento de la vascularidad. Hacemos el corte a nivel del fibrocartílago y bueno, veamos cerca de la esteroides cubital, veamos este defecto. La verdad es que esto se llevó a resonancia magnética para corroborar el caso, para complementarlo, y vemos cómo efectivamente está el disco propio y su porción, su inserción cubital es la que se encuentra dañada. Aquí tenemos la secuencia de imágenes, vean. También vemos cómo existe líquido en estos recesos. En los recesos que se encuentran a nivel radiocubital, que sería este, y a nivel del receso que es radiocubital distal. Habitualmente no existe comunicación entre ellos, entonces un derrame articular que traspasa entre estos espacios es un signo indirecto de que se encuentra perforado el fibrocartílago triangular. Aquí vemos en este esquema, entonces este espacio en rojo, que es el radio carpal, no está comunicado con el radio cubital distal. Aquí tenemos esta barrera, que es el fibrocartílago triangular, entonces una comunicación entre ellos pues nos habla de que existe perforación del fibrocartílago. La misma paciente, estamos viendo, ella tenía inestabilidad, estamos viendo la resonancia en axial y vemos la lesión de los ligamentos radiocubital, volar y dorsal. Ahí está la lesión, dorsal, este es volar y este es dorsal. Las lesiones Palmer 1C van a estar lesionados ligamentos cúbito piramidal y cúbito semilunar. Aquí tenemos una imagen en coronal, potencial en densidad de protones con saturación grasa, en donde vemos la lesión de estos ligamentos hacia el semilunar y hacia el piramidal. Palmer 1D, aquí la lesión va a estar dada cerca de la cavidad sigmoidal del radio. Aquí tenemos la imagen. Y vean, está el disco y está aquí desinsertado de la cavidad sigmoidea. Ahora vamos a pasar a las degenerativas, Palmer 2A, en donde solo lo único que vamos a encontrar es un adelgazamiento del disco propio. Y aquí lo importante es que está conservada las superficies articulares condrales, tanto del semilunar, del piramidal y radiocubitales distales. Palmer 2B es lo mismo, adelgazamiento del disco articular, pero ya con alguna degeneración del cartílago articular del semilunar. Palmer 2C, va a haber una perforación del disco, aquí ya está perforado, y también va a haber una condromalacia avanzada del semilunar. Aquí tenemos esta imagen en coronal, potenciada en T2, eco de gradiente, en donde observamos la perforación del disco articular y también vemos que la afectación del cartílago articular ya sobrepasa la placa subcondral, entonces ya está más avanzado este proceso degenerativo. Palmer 2D va a ser exactamente lo mismo, pero ya con una ruptura del ligamento semiluno piramidal. Vean, aquí tenemos ya el proceso degenerativo que afecta a la placa subcondral, perforación del disco y adicionalmente una lesión de este ligamento entre el semilunar y el piramidal. Palmer 2E, todo lo anterior y aparte pues ya va a haber un proceso artrósico tanto en el semilunar, en el piramidal y en el cúbito, en las superficies articulares, ya sería la etapa más avanzada de artrosis. Y bueno, en la imagen vemos ya la esclerosis, vemos ya quistes subcondrales, disminución del espacio articular, perforación del disco. Vamos a hablar un poquito de las bases del tratamiento. Obviamente toda nuestra evaluación que hagamos imagenológica es para darle la mejor información a quienes van a hacer el tratamiento de estos padecimientos, ¿no? Entonces tenemos que tener más o menos una idea de por qué hay que tratar de localizarlas bien, y es lo que hablábamos con base a la vascularidad. Palmer 1A, vas a recordar que es la perforación del disco central. Este tipo de lesiones solamente va a ser tratado con remodelado y desbridamiento,
ya que es una zona, si recordamos, es una zona poco vascular, la zona central. Las zonas periféricas son las únicas zonas que están vascularizadas en el fibrocartílago triangular. Entonces solamente aquí es hacer desbridamiento y remodelado. Entonces un tratamiento también más conservador posteriormente a los pacientes. Y pues bueno, se había visto que si se reparaba, si hacían suturas de esto, la verdad es que les iba mal, no cicatrizaba la lesión. Palmer 1B, aquí por el contrario es una zona bien vascularizada. Recordar que es la lesión cercana a la apófisis estiloides. Aquí sí se puede hacer una reconstrucción con sutura del fibrocartílago triangular. Palmer 1C, como mencionábamos en las primeras diapositivas, los ligamentos que son el cúbito piramidal y cúbito semilunar están bien vascularizados. Recordar que estos ligamentos nacen de la región palmar o volar. Entonces en la resonancia magnética nos vamos a ir hacia palmar para tratar de identificarlos. Y estos sí los pueden reparar con microsuturas. Palmer 1D, van a tener un mal pronóstico por ser un área pobremente vascularizada. Entonces esa paciente que tenía una avulsión del fibrocartílago triangular cerca de la cavidad sigmoidea del radio, pues tiene muy mal pronóstico. Y bueno, lo que están utilizando actualmente los cirujanos de mano es la clasificación de ATSEI. Esta es una clasificación de 2011 que toma en cuenta varios criterios. El primer criterio que toma es el criterio clínico. Ellos hacen el test de Ballotman, que es lo mismo que yo les mencionaba, es tratar de hacer presión en la cabeza del cúbito y ver si existe inestabilidad o hipermovilidad. Entonces va de la clase 0 a la clase 5, entonces de menor a mayor inestabilidad, ¿no? Toman criterios radiográficos, principalmente la estiloides cubital, ya que como mencionamos, pues prácticamente todos los elementos del fibrocartílago van a tener relación con esta estructura, van a tener algún tipo de inserción aquí. Entonces el hecho de que tenga una fractura en el ápex, una fractura en la base o en la cavidad sigmoidea, perdón, o en la región foveal, pues va a dar mayor grado de lesión y de severidad a la lesión. El otro criterio que toman en cuenta, pues ya es la evaluación en el transquirúrgico, la evaluación artroscópica. Y bueno, aquí, de acuerdo a lo que está lesionado, ellos van a ver si es una zona que tiene una adecuada vascularidad o zonas, por ejemplo, como la cercana a la cavidad sigmoidea que no tiene una adecuada vascularidad, pues dependiendo de dónde está la lesión, es el tratamiento que se va a proponer. Y aquí, entonces, el tratamiento va desde lo más moderado, lo más conservador, solamente con tratamiento no esteroideo o inyecciones de corticoides dentro del fibrocartílago, a después un desbridamiento, una reparación del fibrocartílago con suturas, va a ir escalando el tratamiento, una reconstrucción con tendones, con injertos de tendones, y ya cuando el paciente tiene una artrosis, pues ya el reemplazo articular, no una artroplastía. Esto es algo de lo que están haciendo los doctores de ahí de alta especialidad, ya para pacientes clase 4, están haciendo ligamentoplastías. Aquí tenemos hacen unos túneles en la región distal del radio, a nivel del cúbito, colocan unos injertos de tendones y hacen la reparación para pacientes clase 4. Bueno, en conclusión, el fibrocartílago triangular es una estructura pequeña y compleja cuya evaluación determinará la posibilidad de reparación con base al grado de vascularidad que presenta. Las ondas de alta frecuencia permiten hacer una evaluación primaria para determinar su integridad. Muchas gracias por su atención. Pues una excelente charla inaugural, doctor Fernando, esta mañana. Te agradezco mucho tu participación, Fernando. Y tengo aquí un reconocimiento para ti. Muchas gracias. Del Colegio de Radiología y un obsequio por parte de todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos.